se organiza, se prepara la documentación y se hace el cruce, ¿no? Es la práctica normal. En Ciudad Hidalgo no. Ciudad Hidalgo, Chiapas, no sé si han ido para allá, no se pierden de nada. Espero que nadie sea de por allá, pero la verdad es que no se pierden de nada. Bueno, sí, el pollo frito es muy bueno. Tiene una característica, del lado guatemalteco no hay nada. Entonces se tuvo que habilitar la figura del depósito ante la aduana, del lado mexicano. Ahí sí, primero cruzan la mercancía, la dejan de este lado, organizan el despacho y luego la despachan, como si fuera una aduana marítima, ¿no? Pero lo normal es que el depósito ante la aduana se dé sobre todo en aduanas marítimas y en aduanas aéreas, ¿no? Pansean el avión, bajan las cosas, entra a un recinto fiscalizado, en una aduana marítima igual llega el barco, descarga, dejan las mercancías ahí. Bueno, toma de muestras. Es común, en algunos casos, que la empresa necesite tomar una muestra para cerciorarse, para asegurarse de que la calidad o especificaciones del producto sí corresponden a lo pedido, ¿no? O cuando se tienen razones suficientes para pensar que a lo mejor tuvo algún daño en el camino. Pensemos el caso de mercancía que tiene que respetar una cadena de frío, ¿no? Las vacunas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ahí el agente aduanal puede tomar una muestra. Se tiene que cumplir con lo previsto en el 25 de la ley aduanera y ahora el artículo 49 del reglamento. Aquí nos dicen que la toma de muestras y el examen de mercancías del artículo 25 de la ley va a proceder previa solicitud justificada del interesante. O sea, está el primer requisito. Si yo quiero tomar una muestra, tengo que meter una solicitud de autorización para la toma de la muestra. En caso de que ésta se autorice, entonces el recinto fiscal o fiscalizado va a vigilar la operación. Para la salida de las mercancías del recinto fiscal o fiscalizado de las muestras no se requiere presentar pedimento, siempre que queden incluidas dentro del pedimento del resto del embarque. Obviamente cada caso se sopesa, ¿no? Por eso tiene que haber una solicitud justificada de forma previa. Porque imagínate, voy a sacar una muestra de 100 gramos de oro, no, pues, qué bonita muestra, ¿no? Evidentemente ahí ya no procedería. La autoridad, en este caso el administrador de la aduana, tiene la facultad de evaluar si concede o no concede la autorización para la toma de la muestra. Entonces, si es el caso, es una muestra, es una mercancía que pues, no hay problema, no se le tiene que hacer pedimentos. Se supone que va a quedar comprendida en el pedimento del resto del embarque, cualquiera que sea el destino que se le dé, ¿no? Llámese desistimiento o importación o retorno, lo que sea. ¿Sí vamos bien hasta aquí, por favor? Con confianza, cualquier duda, me hacen favor de plantearla. Abandono, ¿qué es el abandono? Adelante, por favor, estoy a sus órdenes. Inaugurando las preguntas, bienvenido, qué bueno, don Mario. Cuando tenemos que sacar alguna muestra para el cumplimiento de NOM, a mí me pasó que tenía que sacar, era un aparato de belleza, entonces tenía que sacar una muestra porque ocupaba electricidad. Claro. Y en el aeropuerto me dijeron, tiene que salir con ahí un sí, forzoso. ahí sí, porque no es el mismo tipo de muestra. Ese procedimiento de la toma de muestras para efectos de norma oficial mexicana está contemplada dentro del propio anexo de normas oficiales mexicanas, que está en las reglas y criterios de carácter general de la Secretaría de Economía. Acuérdense que, bien creativos, el SAT tiene sus reglas, que ahora se llaman, afortunadamente ya les cambiaron el nombre, ahora ya nada más se llaman reglas generales en materia de comercio exterior, que vamos a ver más adelante. Pero antes se llamaban reglas de carácter general en materia de comercio exterior, y las de la Secretaría de Economía se llaman reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Esas reglas de la Secretaría de Economía, que dependen de la Ley de Comercio Exterior, tienen varios anexos. Uno de los anexos es lo que antes nosotros conocíamos con el nombre de Acuerdo de NOMS. Ahora es un anexo, es el 241, si no mal recuerdo. Y ese anexo tiene una serie de mecanismos para atender el tema de cómo cumplir con las normas oficiales mexicanas, llámese de etiquetado o de información comercial. Y en el caso específico de muestras de mercancías que se van a extraer de la aduana para mandarlas a un laboratorio y poder continuar con el procedimiento de
acreditación, ahí se establece efectivamente que sí se tiene que elaborar un pedimento, se tiene que, incluso hay una condición especial de que si después se quiere comercializar la mercancía, se puede rectificar el pedimento y ya presentar la norma oficial mexicana. En fin, o sea, hay todo un procedimiento, pero ese es un procedimiento hecho a la medida, ex professo, sui generis, para el caso de las normas. Así es. Es correcto. Entonces lo que dijeron es correcto. No, de nada. ¿Sí vamos bien hasta aquí, por favor? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, abandono. ¿Qué es el abandono? Abandono es cuando hay de dos tipos de abandono. El abandono tácito y el abandono expreso. El abandono expreso es cuando nosotros, como interesados por la mercancía, ingresamos un escrito ante la aduana diciendo que ya no la queremos. Eso es el abandono expreso. Nosotros podemos abandonar cualquier mercancía sin ningún tipo de consecuencia, claro, siempre que no se trate de mercancías explosivas, contaminantes, radiactivas o prohibidas, ¿no? Sustancias prohibidas. Del lado del abandono tácito es aquel que se da por el simple transcurso del tiempo. Si las mercancías no se retiran de depósito ante la aduana en los plazos previstos en el artículo 29, fracción segunda de la ley, entonces la ley sobreentiende que ya no las quieres. Son los famosos 2 meses para la generalidad de los casos, 3 días para mercancías contaminantes, radioactivas, explosivas, contaminantes, ¿sí? Que por cierto el plazo sube a 45 días si la aduana tiene instalaciones adecuadas para mantener ese tipo de bienes, whatever that means, porque yo no conozco realmente a qué se refiere, ¿no? O sea, digo, todavía en el caso de los refrigerados, pues sí, efectivamente hay aduanas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros, pues tienen un área de refrigerados, ¿no? Pero por ejemplo, el área especial para explosivas, pues no conozco ninguna aduana que tenga una zona de explosivos, ¿no? Pero bueno, y 3 meses para el caso de las exportaciones. Si transcurridos esos plazos no se retiran, entonces la mercancía pasa a propiedad del fisco. Pues bien, aquí hay un dato importante y es precisamente en el 52, la suspensión de plazos de abandono. Pero atención, esto es algo novedoso. Cuando las mercancías hubieran sido retenidas por una autoridad que no sea la autoridad aduanera. El caso típico con esto es propiedad intelectual. El INPI o PGR retiene un embarque. En el caso del INPI, porque está llevando a cabo una investigación administrativa acerca de si es o no titular el importador de la mercancía, de la marca o de la patente. En el caso de PGR, porque está llevando a cabo una averiguación previa, se acabó, o sea, es un proceso que lleva a persecución penal, ¿no? Mientras tanto, las mercancías están ahí retenidas. Resulta que era frecuente que al final a lo mejor el INPI o la PGR decía, bueno, pues sí está bien, ya no tengo nada contra ti. Pero ya habían pasado 2 meses. Solo ahora que ibas a retirar la mercancía, la aduana te daba la sorpresota. No, pues sí, ya con aquellos ya señores ya acabaste, pero ¿qué crees? Ya habían caído en abandono. Y ya las realizamos, ya las reventamos, o peor aún, las destruimos. Bueno, pues este artículo 52 del reglamento ahora prevé que cuando una autoridad que no sea la autoridad aduanera retenga la circulación de los bienes, entonces el plazo de abandono se va a suspender. Y se va a reiniciar la cuenta solamente hasta que dicha autoridad, que no es la autoridad aduanera, haga ya la determinación de liberación. Entonces, digno de considerarse, esto sucede con más frecuencia de la que uno quisiera que pasara. Échale una miradita a esto, ¿no? Porque entonces no se causa abandono. Sí, vamos bien hasta aquí, por favor. Sí hay cosas útiles dentro del reglamento, cosas muy nuevas y muy útiles. Extravío y destrucción de mercancías. Si tenemos mercancía en depósito ante la aduana y esta mercancía se destruye por accidente, entonces hay un tema, bueno, por un lado se extingue la obligación fiscal, lo cual es pues buen detalle, ¿no? Eso así lo prevé la propia ley. Pero además la ley tiene que decir, bueno, ¿y quién va a responder
por el valor de las mercancías. El artículo 28 de la ley aduanera establece que si se pierde o si se extravía una mercancía en un recinto fiscal, el que tiene que responder es el fisco federal. Si se pierde en uno fiscalizado, entonces el que tiene que responder es el particular que tiene la concesión o la autorización para la operación del recinto fiscalizado. Entonces, este artículo 56 establece el procedimiento a seguir dependiendo de dónde se haya dado la destrucción. Dice, si el accidente ocurre en un recinto fiscal, recordemos, fiscal es a donde está la autoridad, fiscalizado es el concesionado a particulares, ¿no? Entonces, si el accidente ocurre en un recinto fiscal, la autoridad aduanera deberá notificar personalmente al consignatario de la mercancía o a su representante por correo certificado con acuse de recibo o por empresa de mensajería con acuse de recibo certificado, salvo que el consignatario o su representante haya manifestado expresamente la conformidad de que en caso de ocurrir esta situación, la notificación se lleve a cabo mediante medios electrónicos. Ahí yo les quiero confesar que no le entiendo a qué se refiere, porque a ver cómo está eso de los medios electrónicos. No es un tema menor, hay que ver, me gustaría a veces meterme en la cabeza del que escribió el reglamento y tratar de, que por cierto ya me rompieron el corazón, porque cuando fui a hablar con las autoridades y les digo, oiga, pero tenían en mente esto de la manifestación de valor y tal, que ¿y ese formato cuál es? O sea, las personas que escribieron el reglamento no necesariamente conocen todos los formatos. Es sorprendente. Pero bueno, el caso es notificación electrónica. ¿A qué se estarán refiriendo? Porque ahí les van tres posibilidades. Cuando tú te das de alta en ventanilla digital, perdón, sí, ahora sí se llama, tú acuerdas expresamente que todas las notificaciones te lleguen por vía electrónica. ¿Sí? El artículo 9 de la ley aduanera también habla de un sistema de notificación electrónica. El Código Fiscal de la Federación habla de el buzón tributario. ¿Cuál de todas es? ¿Y cuándo va a entender el reglamento que yo de forma expresa consentí a que me llegaran este tipo de notificaciones por vía electrónica? ¿O es otro? Yo creo que es un tema pendiente a definir aquí dentro del reglamento, ¿no? No es cuestión menor, o sea, imagínense ustedes que se les destruye la mercancía. El problema es cómo va a aplicar la autoridad este criterio de avisarles que ya se destruyó su mercancía. Y esa notificación de destrucción surte efectos legales muy interesantes, porque ¿qué es lo que sigue después de la destrucción? Pues pedir que te indemnicen, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el elemento de prueba de la destrucción? Pues la notificación, ¿cómo va a ser? Pues como dicen por acá los vecinos de Aguascalientes, que no está tan lejos, sabe, ¿no? ¿Cómo va a ser la notificación? Sabe. ¿Cuándo van a entender que accediste a que te notificaran por vía electrónica? Sabe. ¿Sí nos vamos entendiendo? Entonces esto está interesante, ¿no? Entonces, bueno, primero, la notificación. Segundo, si es en un recinto fiscalizado, el autorizado concesionario debe de comunicar al consignatario de la mercancía o a su representante de conformidad con lo previsto con la fracción anterior. O sea, estamos igual, o sea, ¿cómo? Personalmente, por escrito, por correo electrónico, por buzón tributario, ¿cómo? No sé, por correo certificado, o sea, que te van a mandar un... A menos, pero la fracción anterior dice, a menos que hubieras accedido a que te notificaran electrónicamente. ¿Y en qué momento vas a acceder o a qué tipo de trámite o de gestión o de acceso electrónico se refieren? A ver, así de sencillo. Adicionalmente, se deberá comunicar a la autoridad aduanera dentro de las 24 horas siguientes al accidente, lo cual es perfectamente normal, porque acuérdense que cuando algo se destruye en un recinto fiscalizado, el recinto fiscalizado responde por partida doble. Le tiene que responder al interesado por el valor de las mercancías y le tiene que responder al fisco federal por el monto de los impuestos. Entonces, por eso tiene que comunicarlo en las 24 horas siguientes. ¿Sí vamos bien hasta aquí, por favor? Ahora, supongamos que tu mercancía se extravió
y se extravió concretamente en un recinto fiscal. Aquí es bien importante hacer la distinción de dónde se extravió la mercancía, que, lo cual siempre es un poco chistoso, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El péndulo de Foucault. No sé si lo han leído, si no consíganlo, está bueno, está divertido. Y hay... Los primeros 3 capítulos están pesadones, pero si empiezan a leer a partir del 3er capítulo se la van a pasar muy bien, es un gran libro. Ya al final se regresan a leer los primeros 3. No es relevante, de hecho podría vivir el libro perfectamente sin los primeros 3 capítulos. Pero bueno, el caso es que hay un personaje que se llama Jacobo Belbo. Y Jacobo Belbo es un cuate que trabaja en una editorial, entonces trae perdido un documento. Y le dice, traigo perdido el cartapacio. Y entonces le dice el otro, que se llama Casomón, ¿dónde lo perdió? Y entonces voltea el otro, abre los brazos y le dice, perdone, ¿se da cuenta de lo estúpida que es su pregunta? O sea, ¿cómo que dónde lo perdió? Si supiera dónde, no estaría perdido, ¿no? Entonces, me acordé de eso porque les acabo de decir una tontería. Les dije, tienen que fijarse dónde se perdió su mercancía. O sea, a dónde probablemente estaba la mercancía hasta que se perdió, más bien sería la forma correcta de razonarlo, ¿no? Si fue en un recinto fiscal, entonces el que te tiene que indemnizar es el fisco. Y el procedimiento para solicitar esa indemnización está en el artículo 58 del nuevo reglamento de la ley. Ahí se establece que los interesados tienen que solicitar mediante una promoción, un trámite, una gestión ante las autoridades aduaneras, el pago. Y para ello va a tener que exhibir lo siguiente: el comprobante del recinto fiscal expedido cuando las mercancías ingresaron al mismo, o en su caso las pruebas que considere pertinentes para acreditar que las mercancías se encontraban en el recinto fiscal y bajo custodia de las autoridades aduaneras. Yo no veo realmente que haya muchas operaciones en las cuales la mercancía quede custodiada en el recinto fiscal. Porque ¿qué es lo que suele hacer la autoridad? Pues cuando embarga precautoriamente bienes, si es una aduana de tráfico marítimo, de tráfico aéreo, lo mete en un recinto fiscalizado. Porque el mismo artículo 15 de la ley, el 26 de la ley, obliga a los recintos fiscalizados a prestar una parte de su superficie para almacenar las mercancías embargadas. O sea, no hay mucho para dónde. Probablemente en una aduana terrestre, ¿no? Ahí es a donde pudiera llegar a ser útil este artículo, porque ahí sí, si la mercancía, por ejemplo, es objeto de un embargo precautorio o de una retención de circulación por NOMS, ¿sí? Queda ahí detenida, pues entonces se tiene que levantar un acta. Y en esa acta tiene que haber un inventario pormenorizado de los bienes que se están reteniendo. Ese sería el documento que se refiere a esto, ¿no? No se me ocurre otro. 2, el documento que conste la solicitud de entrega de las mercancías y en su caso la respuesta de la autoridad de que las mercancías se extraviaron, ¿no? Que no las encontramos, ¿no? 3, la factura o documento de transporte que indique el valor de las mercancías extraviadas. ¿Por qué es importante esto? Porque tú vas a acreditar, mira, ahí estaban, se perdieron y valían tanto. Dato adicional, el artículo 28 de la ley aduanera también establece que el fisco no pierde, y si pierde arrebata, porque le va a indemnizar al contribuyente, ¿cierto? Pero luego le va a cobrar a los funcionarios que tenían bajo su custodia las mercancías, Así lo dice el artículo 28 de la ley aduanera. O sea que ellos no pierden. Artículo 59, fíjate que siempre que aparecieron las mercancías perdidas. No, puede ser. O sea, ya se hizo toda la gestión, te estás echando el pleito para que te indemnicen y de repente ya aparecieron. Ahí el artículo 59 te dice, bueno, pues en ese caso tú vas a poder elegir entre que te indemnicen o que te den tus mercancías, lo que tú prefieras. Si tú eliges el que te den las mercancías, pues ahí muere, ya te las lleves y ya. Si eliges que te indemnicen, entonces vas a poder solicitar que te paguen, o sea, como quieras, que te paguen o que te las regresen. ¿Sí vamos bien hasta aquí, por favor? Luego, de ahí nos vamos al 60. ¿Cómo se determina el valor de mercancías
al momento de que quedaron en depósito al recinto fiscal? Pues en la factura o en el documento de transporte, básicamente. Interesante porque no sé si estén de acuerdo conmigo. Es el elemento que nos está dando objetivo el reglamento para que puedas pedir la indemnización. Pero ¿y los fletes? Sí, o sea, imagínate que tú compraste bajo una regla Incoterms en donde tú pagaste los fletes por separado. Y aquí la redacción nos dice que te puedes basar en el valor consignado en la factura. No dice en el valor de la factura y de los demás comprobantes de erogaciones que se hubiera incurrido, ¿eh? Dice el valor de la factura. Entonces ahí ya le perdiste, ¿no? Pero como dicen los clásicos de lo perdido, lo que aparezca, y no hay peor lucha que lucha Villa. ¿Sí? Entonces, el reporte que emita el recinto fiscal debe de coincidir en número de piezas, volumen, descripción, naturaleza, origen y datos que permitan cuantificar las mercancías. Y para poder determinar cuáles fueron las mercancías que se extraviaron en el recinto fiscal, la autoridad que va a conocer de la solicitud, porque obviamente el trámite para la indemnización no lo haces ante la aduana donde se perdieron, ¿eh? Eso se hace a nivel central, se hace en jurídica. Entonces la autoridad que conozca de la solicitud debe requerir la información a la aduana donde se hayan extraviado las mercancías. Él le tienen que confirmar, pues sí se perdieron y debemos una lana. Luego tenemos el 61 que te dice sobre el mismo tema que el monto sobre el cual te van a pagar, el monto que a devolver va a incluir actualizaciones en términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Es decir, se va a reconocer el efecto inflacionario dentro del valor de la mercancía. Ahorita, por ejemplo, esto es muy mala idea. No sé si ya vieron por qué. Porque ahorita tenemos un tipo de cambio terriblemente presionado, pero una tasa inflacionaria escandalosamente baja. Entonces me dicen, te lo voy a pagar actualizado. No dice conforme a tipo de cambio, sino que dice conforme al artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, es decir, Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces ahorita pierdes. Si ahorita tú llegaras a vivir un fenómeno de estos de extravío de mercancías e indemnización, ahorita pierdes. Porque lo más probable, una cosa es que se te hayan perdido a ti, pero la factura sí se la sigues debiendo al proveedor, ¿no? Y el proveedor pues te lo va a cobrar a los dólares o euros que hubieran pactado. Entonces está fuerte, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Por lo menos no hay que ser tan quejumbroso. A veces los cursos de reglamentos, de reglas, de reformas fiscales parecen muro de las lamentaciones. Nos la pasamos nada más diciendo todas las estulticias que cometieron ahí los que lo redactaron. Pero bueno, hay que verle el lado positivo. Ya por lo menos ahora tenemos un mecanismo un poquito más claro para tramitar esta solicitud de indemnización. Y por lo menos tuvieron el buen detalle de agregarle la posibilidad de que se actualice, ¿no?, el valor de las mercancías. Ya es buen detalle, ¿no? Ahí en la resolución se va a precisar el valor de las mercancías basado en el documento de transporte, la actualización que corresponda y el monto total a pagar. La resolución se le va a notificar personalmente al particular y se remite copia autógrafa de la misma a la autoridad competente. Pues sí, porque les van a cobrar a ellos, ¿no? Ya quedamos que el que va a acabar pagando al final del día es el funcionario que tenía bajo su custodia los bienes, en la que se acredita el extravío de las mercancías en el recinto fiscal y bajo custodia de las autoridades aduaneras. ¿Vamos bien hasta aquí, por favor? Ahora les voy a platicar de cosas bastante interesantes, bastante mafufas, y que además nos va a despertar una serie de razonamientos que a mí me traen muy interesado. A ver, no sé ustedes qué opinen. El futuro del pedimento. A ver, déjenme hacerles una pregunta capciosa. ¿Cuál es el pedimento bueno, entre comillas, hoy en día? El simplificado, ¿no? Es el bueno, entre comillas, ¿no? O sea, porque es la única versión que legalmente se tiene que imprimir. O sea, la versión completa que se suele acompañar en la cuenta de gastos es una cortesía.
por parte de la gente aduanal. Para que veas pues, cuál fue la información que se transmitió, pero carece de validez legal. ¿Sí vamos bien? Siguiente pregunta, los voy a meter en el mismo razonamiento que yo. Total, si ustedes le encuentran solución y me lo dicen, pues ya me regresaré con mis honores diciendo, ¿no? O sea, pues, así aprendemos. El artículo 146 de la ley aduanera dice que la legal estancia en el país de las mercancías se ampara con la documentación aduanera que acredite su legal importación. Entonces mi pregunta hacia ustedes sería, una mercancía que se hubiese importado desde 2012 a la fecha, ¿con qué acreditas la legal estancia? ¿Con cuál? Pues tendría que ser el simplificado, ¿no? O sea, del 2012 en adelante empezó a ser el simplificado, ¿no? Aunque no diga nada. Porque por definición no dice nada. Entre otras cosas, no describe a la mercancía, ¿no? Buena pregunta, ¿no? Ahora, siguiente etapa, ya es a donde se va a quedar uno así. El artículo 64 dice que ese pedimento simplificado va a desaparecer. Ya no va a haber pedimento simplificado. Ya no va a haber. ¿En serio? O sea, en un futuro no muy lejano, es algo que incluso ahorita ya se está orquestando dentro de las aduanas mexicanas. Para despachar la mercancía ya no va a ser necesario presentar la impresión simplificada del pedimento. Van a despachar con códigos de barras, con etiquetas inteligentes. Sí, o sea, esa va a ser la onda, así como en las carreteras, que pasas con tu tag y te lee ahí la baliza de presencia en la caseta de peaje, así va a ser. Y ya no es algo que va a suceder en el año 2050, no, es este año, o el año que sigue. Así de sencillo. No se asusten, ¿no? Dice el artículo 64 del nuevo reglamento de la ley, cuando en términos de la ley se deba presentar ante las autoridades aduaneras una impresión del pedimento, del aviso consolidado o de algún otro documento para el despacho aduanero de las mercancías y la activación del mecanismo de selección automatizado, se dará por cumplida dicha obligación cuando la autoridad aduanera valide que la información electrónica de la operación se transmitió y se cumplió con lo señalado en el artículo 35 de la ley, sin que se tenga que presentar la impresión respectiva. Este concepto igualito lo vamos a encontrar más adelante en las reglas. De hecho, la redacción es idéntica. Pero lo pusieron también en las reglas para luego meter un transitorio diciendo que eso va a entrar en vigor pues cuando se pueda. Básicamente, cuando estén listos, ¿no? O sea, interesante, ¿no? Porque entonces ahora la pregunta de los 64,000 es, ¿cuál es el pedimento bueno? Comienzo con mi pregunta inicial. El pedimento bueno, si nosotros estudiamos en el artículo 6 de la ley aduanera, es el que se transmite electrónicamente, el que está allá arriba en la nube. De hecho, vean ustedes, les recomiendo que lean el artículo 2 de la ley aduanera, definiciones. Y hay una definición que dice pedimento. Y dice, es un documento electrónico. O sea, no es un documento físico. El pedimento ya es un documento electrónico, está allá arriba. ¿Sí nos vamos entendiendo? Entonces, quién sabe, la verdad es que yo todavía me hago muchas preguntas acerca de cómo va a ser la revisión en el futuro, porque hoy por hoy la GACE, que por otro lado les digo ya cada vez está refinando cada vez más sus procedimientos de auditoría, pero hoy por hoy cuando la GACE revisa embarques de 2013, 2012, pide ver la impresión completa del pedimento, la que no tiene nada de validez legal, esa es la que piden para revisar. Yo creo que debe de llegar un momento, espero, que más bien ellos ya lleguen con la información, ¿no? De lo que se transmitió electrónicamente. Pero ahorita, por lo pronto, es a la antigüita. Y así lo hacen. O sea, todavía te piden las copias completas. O sea, es un tema. Estamos entonces en una etapa, ¿a poco no es una etapa así como que bien retadora y bien interesante, ¿no? O sea, ¿qué va a ser el pedimento? O sea, estamos... Después de haber tenido una cultura, bueno, caray, hombre, aquí en México inventamos la frase de papelito habla, ¿no? Y ahora
Todo va a ser paperless, tan paperless que ya no me queda muy claro con qué vas a acreditar la legal estancia en el país de una mercancía.